Hijita, acá vamos a ir viendo estas tareas. Esta es la ejercicio número 1. Vamos viendo de una forma sencilla lo que dice la prueba. Dice, sumativ acerma, ¿es un teorema o una identidad? Bueno, voy a hablar un poquito sobre lo que es teorema o identidad, acá un poco cambiando de tema. Como te explicaba acá, hijita, teorema, ¿no es cierto? Y aquí si tú ves, son cosas que te voy mostrando, pero un teorema aquí, como dice, es un statement. Lo que necesitas saber aquí, ya no entremos en detalle, pero lo que más necesitas saber, qué es lo que sería un statement que es true. Entonces un teorema es un statement que es true. Eso. ¿Ya? Y lo que hice acá a través de axioma, lógico, argumento. Pero eso es un teorema en simple decir. ¿Ya? Y lo que es una identidad, te voy a explicar lo que es una identidad. Por ejemplo, ahora vamos a ver lo que es una identidad, ¿no es cierto? Y por ejemplo, un ejemplo de identidad son estos. Bueno, estábamos hablando de lo que es una teorema de identidad, ¿no es cierto? Un teorema, primero voy a explicar de nuevo, un teorema es un statement que puede ser mostrado como verdad, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y lo que es la identidad, una identidad, aquí marqué, una identidad es una ecuación que siempre puede ser verdad, is always true, no matter de valor. Y aquí hay un ejemplo de identidad, pues viste las del seno y las del coseno. ¿Ya, mi reina? Entonces esto, si puedes recordarlo así, un teorema es que siempre puede ser verdad, y una identidad es una ecuación que siempre es verdad también, no importa el valor. Entonces si anotáis eso que está como un amarillo, o si no lo tratas de recordar. Y aquí vamos a ir directo con la prueba, el ejercicio 1, que dice que your task is to prove the statement and equation below or find the rules in general terms. Y encontrar las reglas en términos generales, ¿no es cierto? Entonces dice que el statement number n dice que el angle sustained by an arc at the center is straight and the angle sustained at the circunferencia. Esto le llaman al teorema número 2, ¿no es cierto? Y este es el teorema número 2, ¿no es cierto? Que el teorema número 2 y el central angle teorema, ¿no es cierto? Y bueno, aquí está más o menos como esto ya no. Angle sustained by AB, ¿no es cierto? AB, esto, aquí esto le llaman el arco, ¿no es cierto? Oye, ya, pero eso se entiende. La pregunta número 1 dice, explain what each of the mathematical terms in the statement means, ¿no es cierto? Y si te fijas acá, angle sustained by the arc at the center is twice and the angle sustained at the circunferencia. Aquí, cuando habla de angle sustained by the arc, yo veo que si tú tienes una circunferencia, ¿no es cierto? Y tenemos, ¿qué tenemos? Vamos a analizar primero el angle sustained by an arc at the center, ¿no es cierto? Es como el teorema 1, ¿visto? Pero este es el teorema 2. Angle sustained by an arc at the center, ¿no es cierto? Aquí estaría el centro y está sostenido por un arco, ¿cierto? Este es el arco y aquí está sostenido en el centro, ¿no es cierto? Y este es el ángulo. Ese sería el de angle sustained
by the arc al centro. ¿Ya? Y el otro sería angle sustained at the circunferencia, que estaría acá. Este que está acá. The angle sustained at the circunferencia. Y en ese caso, aquí está el radio y acá está la circunferencia, ¿no es cierto? Si hay un arco aquí, sería así, ¿no es cierto? Y esos dos juntos son el teorema de teorema número 2. Y dice que el examen de angle sustentado por the en descent is twice the angle sustentado at the circunferencia. Explica what each of the mathematical term in this term means. Y aquí como dibujé, pues, el angle sustained by the arc and the center es como el dibujito que hicimos. Entonces el ángulo sustentado por el by an arc and the center sería como esto, y pues refiere que un ángulo formado por dos líneas originadas from the center y que son de un círculo y se extienden al arco. Pero eso hace el dibujito. El ángulo sustentado por la circunferencia vendría siendo este. ¿No es cierto? Ángulo sustentado por la circunferencia vendría siendo este. ¿No es cierto? Pero son ángulos sustentados at the circunferencia a ángulo sustentado por ese. Y la circunferencia vendría siendo todo esto. Y la circunferencia es el outer boundary of the circle. ¿Y cómo es la fórmula de la circunferencia? Es el circunferencia, ¿no es cierto? El diámetro, la circunferencia es igual a 2 pi por r, por el radio. Por si se quiere saber un poquito. Aquí también podría explicar lo que significa un ángulo, pero no es tan necesario. Y el ángulo, lo que es en el ángulo es un... son dos líneas que se juntan en un punto, ¿no es cierto? ¿Entiendes o no? El ángulo sería dos líneas que se juntan en un punto, ¿no es cierto? Y este le llaman vértex. Así de simple. Entonces serían... El ángulo es dos líneas que se juntan como el espacio entre dos líneas que se juntan en un punto. ¿Ya? Y eso es. Y el arc, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sería el arc? El arc sería como... El arc es como un segmento, una parte de la circunferencia, ¿no es cierto? Tenemos una circunferencia y el arc, ¿no es cierto? Es un punto, una parte de la circunferencia que conecta dos puntos. ¿Ya? Puede ser un arc sustentado por en la circunferencia. Pero bueno, mismo, sigamos con la explicación de la... Acá. Pero vamos directo a la prueba. Entonces aquí explicaste la parte 1 y la 2 dice investiga this statement by constructive example. ¿Ok? Entonces aquí podemos hacer un ejemplo. Por ejemplo, aquí hicimos un círculo que tiene ACD 100 grados, 50 grados. Y un punto B que también es el centro. Y estaría así, ¿no es cierto? Y lo primero que podrías decir es que lo primero que tú haces es que dibujo una línea aquí. ¿No es cierto? Y cuando dibujo una línea aquí,
¿Me sigues? Conectas de apex con el ángulo a través del centro, ¿cierto? Y de ahí formas, cuando haces esa línea, formas dos nuevos ángulos, aquí, X y Y. ¿Ya? ¿Y qué haces cuando formas esos dos ángulos? Forma un isósceles triángulo, ¿no es cierto? Forma un isósceles triángulo acá y un isósceles triángulo acá, ¿no es cierto? Y aquí, bueno, aquí tú ya sabes muy bien, pero podría explicar un poquito, aunque no sé si será tan bueno porque tú ya sabes bien esto. Son detallitos. Aquí X, este obviamente es X, X y este punto de acá, que no tienes para qué, pero este es 180 menos 2X, pero eso tú lo sabes bien, ¿no es cierto? Y aquí formas un isósceles triángulo, dos isósceles triángulos, y el triángulo formado por AT, este triángulo formado por esto, es un isósceles triángulo, y los lados AO, porque este equivale a O, AO o CD son iguales, porque esto es el radio, y estos ángulos es iguales. Son el mismo ángulo. Y lo ves. ¿Ya? Aquí estoy viendo el ejercicio que tú hiciste. Si tú ves. Tú después lo mejoraste, pero aquí está el which theorem showed in this diagrama. Dibujaste este, ¿no es cierto? Y es el Central Angle Theorem, ¿no es cierto? Tú esto lo hiciste mejor después otra, pero aquí para ir viendo aquí. Este es el Central Angle Theorem, ¿no es cierto? Aquí escribiste todo bien. Este es un pequeño detalle que la parte de aquí, angle acá, en este caso se llamaría ancla, pero es un detalle. Pero todo lo demás está bien. Entonces el teorema 2 es el central, sería como de esta forma, Central Angle Theorem. Pero es un detalle, mi amor. No perdamos tiempo en eso. ¿Qué hiciste aquí? Primero hiciste el diagrama general, ¿no es cierto? Está súper bien eso. ¿Ya? Aquí dibujaste primero el apex, ¿no es cierto? O sea, la dibujaste primero. Aquí, si te acuerdas, antes de empezar este ejercicio, tienes que escribir esto. This is a statement which need to be proved to considerar un teorema. Si te acuerdas, ¿no? This is statement which to need to be proven to considerar un teorema. ¿Ok? Escribe esto y después empiezas con el ejercicio. Pero si te acuerdas, ¿no? Aquí lo hiciste, ¿no es cierto? Y hiciste el general. Aquí está el ángulo, ¿no es cierto? Tiraste eso. Aquí se pueden poner como una línea así, como mostrando que... Pero no es importante. Y aquí todo esto lo haces bien tú, ¿no es cierto? Realmente lo haces bien tú acá. Pues. Aquí tú puedes ir virando, tú aquí DCO, DCO, ya. Tú lo revisas aquí. Pero está bien, está bien, está bien. Y después dicen, this is time proof that this is an central angle theorem, ¿no es cierto? Porque aquí al principio te dije que pusieras this is time which need to be proved to considerar un teorema, ¿no es cierto? Entonces si pones esto al principio y eso que pusiste está bien, mi amor. ¿Ya? Y bueno, aquí lo vas viendo, no sé si se ve. Central Angle Teorema. Hiciste eso y está bien.